Pues buenas tardes, sean todos bienvenidos a nuestro tiempo de oración. Estamos a abril 17, 2021 y estamos continuando con el Salmo 20 y que voy a leer. Nos quedamos hasta el versículo prácticamente, estuvimos hablando la vez pasada, el 2, 3 y el 4. Y vamos a seguir avanzando hoy. Voy a empezar a leer con la versión que tenemos, la versión hebrea del Tanaj, ¿sí? Edición Katz, que la hace Librerías Jerusalén, aquí en México. Dice, para el director de los cantores, Salmo de David, te responderá el Eterno, en el día del sufrimiento te hará prevalecer el nombre del Dios de Jacob, enviará tu ayuda desde el lugar santo y desde Sión te apoyará. Recordará todas las poblaciones y tu holocausto se sacará la ceniza siempre. El versículo 5 dice, te otorgará como tu corazón desea y todo tu consejo complacerá. Versículo 6, cantaremos con tu salvación y con el nombre de Dios nuestro, nos abandonaremos. Complacerá el Eterno todos tus pedidos. Versículo 7, ahora yo sé que salva el Eterno a su ungido, le responde de los cielos a su santidad con poderes de salvación de su diestra. Algunos confían en carros y otros en los caballos, mientras que nosotros al nombre de Dios nuestro recordaremos. Ellos se doblegaron y cayeron mientras nosotros nos ergimos y fortalecimos. Oh Dios, salva el Rey Supremo, oh Dios, salva. El Rey Supremo nos responderá en el día que lo invoquemos. Bueno, esta es en la versión hebrea. Como les estaba diciendo hace un momento, ya hemos avanzado en algunos versículos y ahorita pues prácticamente vamos a continuar. Decíamos la semana pasada que el Eterno te conceda los deseos que hay en tu corazón y ya hemos sabido que los deseos tienen que ver con la voluntad de Dios. Es importantísimo eso. Es decir, el Eterno no va a contestar deseos, caprichos y como decíamos en el libro de Santiago que habla perfectamente acerca de los deseos que son muchas veces son muy egoístas. De hecho, quiero que lo vean ahí precisamente en Santiago. Vamos para allá, en Santiago, y estamos hablando precisamente en el capítulo, aquí Dios les dé sabiduría, y dice capítulo 4, dice, ¿de dónde surgen, capítulo 3 de Santiago, Jacob, o Jacob también conocido, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Dice, no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Desean algo, dice, desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia. Dice, y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Dice, oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pues Él con mayor ayuda, dice, pues Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. De alguna manera aquí la parte medular de esta enseñanza o de esta parte que Santiago nos habla, estoy retomando un poquito sobre los deseos. Dios concede los deseos del justo, del sádic, pero aquí creo que es relevante que podamos ver que Santiago de alguna manera nos da una información muy importante,
que de dónde vienen las guerras, de dónde vienen las enemistades, los pleitos entre las personas. Dice, desean algo y no lo consiguen. Es decir, desean algo, cuando estamos hablando que Dios conceda todos tus deseos, aquí ya nos está dando un punto. Los deseos que son egoístas, los deseos que están buscando, más bien, como ya lo dije, egoísta, es que no hay más palabra que eso, ¿sí? Déjenme poner aquí en silencio los micrófonos. Estos deseos egoístas, como dice, cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones. Entonces, cuando el Salmo 20 habla el deseo de que Dios conceda las peticiones de tu corazón, que Dios conceda lo que tú quieres, lo que tú deseas, aquí la clave está precisamente qué tipo de deseos hay en tu corazón. Porque estos deseos que son con malas intenciones, como dice aquí Santiago, dice, ¿cuáles son los deseos que no vas a recibir? Aquí está la respuesta. Santiago 4, versículo 2. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia. Dice, y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen por qué, no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Entonces, cuando estamos leyendo el Salmo 20 de que Dios conceda tus deseos, tenemos que ver todos los deseos. No te va a contestar todos tus deseos. Esos deseos que tienen muy malas intenciones simplemente no los va a contestar. ¿Por qué? Porque los deseos que tienen malas intenciones, estamos hablando que son deseos que no se cuadran a la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios siempre va a buscar el bien a las otras personas, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de la voluntad de Dios es porque vamos a hacer el bien a la otra persona. Si el deseo que tú tienes es hacer el bien a otra persona, eso es bueno. Dios va a escuchar. Pero las malas intenciones, las envidias y todo lo que acaba de mencionarnos Santiago, que de veras nos da una información súper, súper importante. Santiago 4, versículo 1 hasta precisamente hasta el versículo 3, del 1 al 3. ¿Ok? Es la base. ¿Qué deseos nos va a contestar el Eterno? Los deseos que no son egoístas, los deseos que no tienen malas intenciones. Bueno, voy a seguir leyendo. Dice, versículo 4, retomando esa parte, que te conceda lo que tu corazón desea, ya vimos cuál. Dice que haga que se cumplan todos tus planes, pues también planes que siempre van a buscar el bien a otra persona. Versículo 5, nosotros celebramos tu victoria y en el nombre de nuestro Dios desplegamos las banderas. Aquí estamos hablando ya del nombre de nuestro Padre Eterno, y aunque no especifica el nombre, dice en el nombre de nuestro Dios. Muchas partes de los salmos habla de oramos en tu nombre, por amor a tu nombre, y aunque no especifica el nombre, una y otra vez he estado diciendo que en el judaísmo siempre hablan de Hashem, el nombre, ¿verdad? Dice, y una vez más al final del versículo 5, que Adonai cumpla todas tus peticiones. Entonces, ¿qué peticiones tienes? ¿Son peticiones egoístas? ¿Son peticiones con malas intenciones? Si son peticiones que no sean egoístas y que tienen buenas intenciones, pues vamos a decir entonces, de acuerdo a las Escrituras, que son peticiones sanas, que son peticiones que se alinean con la voluntad de nuestro Padre, que es buscar el bien a las otras personas, practicar justicia y bondad. Yo creo que todas las peticiones que podamos tener las debemos filtrar, ¿sí? En un filtro que es lo que el Padre nos muestra de acuerdo a las Escrituras, qué es lo que Él pide de nosotros, ya lo sabemos, Miqueas 6, del 6 al 8, que practiquemos justicia y bondad con un corazón humilde. Al decir eso, es lo que encierra todas las Escrituras.
es buscar el bien a nuestro prójimo. Entonces, si esas peticiones es buscar el bien a tu prójimo, seguramente nuestro Padre va a responder. Bien, ahora dice aquí versículo 6, ahora sé que Adonai salvará a su ungido, que le responderá desde su santo cielo y con su poder le dará grandes victorias. Ahora, aquí está hablando precisamente, si nosotros vemos el contexto de este salmo, está hablando en ese contexto del rey, que en ese momento, de acuerdo a este relato, está hablando del rey David, y está hablando que un rey es ungido, como hemos estado enseñando en los Shabbats, ¿no?, en vivo en YouTube, acerca del Mashiach, de un ungido, y que son, o es el profeta, o es un sumo sacerdote, o es un rey, que en este caso es un rey, es una unción regia, y que está ya gobernando, que es un rey que ya está gobernando, pero nosotros dice, bueno, nosotros no somos reyes, no hemos sido ungidos como reyes, no, no es así. Pero recuerden esto, tenemos que ver los principios espirituales que nos está transmitiendo este salmo. Y una de las cosas que nos está mencionando este salmo es que Dios responda. Si te das cuenta, una de las cosas, casi la estructura de este Salmo 20 es que Dios te responda, que Dios te responda, que Dios te responda, que Dios te responda. Y una vez más, aquí lo está diciendo ahora al rey directamente, oh rey, tú que has sido ungido, que Dios te responda en las peticiones que tú eleves. ¿Por qué? Porque el rey en aquel tiempo, estamos hablando del preexilio, el rey era también como un intermediario entre Dios y el hombre, no tan solo el sumo sacerdote, sino que también el rey de alguna manera buscaba el beneficio del pueblo, que las decisiones que tomaba el rey traían beneficios o le iba mal al pueblo. Por eso este salmo está diciendo que Dios te escuche. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros el pueblo vamos a ser beneficiados. Que Dios conceda las peticiones de tu corazón, de tus planes que tienes. ¿Por qué? Porque el pueblo va a ser beneficiado. Entonces, cuando nosotros estamos viendo ya el contexto de este salmo, que están orando precisamente, están rogando a Dios por el rey que ya está ahí gobernando, está pidiendo que Dios guarde. Acuérdense que dice, ahora sé que Adonai salvará a su ungido, está hablando en tiempo futuro. Pero acuérdense que salvar significa, o guardar es salvar, guardar, proteger, liberar, sanar, proveer. O sea, la salvación es muy, pero muy grande, o sea, es muy amplia el concepto que ya lo hemos visto varias veces. Entonces, ahora sé, versículo 6, que Adonai salvará a su ungido, lo va a guiar, lo va a proteger, lo va a liberar, en fin, y que le responderá desde su santo cielo. Entonces, una vez más, responderá como dice Jeremías 33:3, ¿sí? Que nuestro Padre va a responder el clamor de su pueblo y que nos va a mostrar cosas que no sabemos, que no conocemos. Como dice Jeremías 33, es decir, cuando estamos clamando a Dios, cuando estamos en esa intimidad con Dios, en esa meditación, Él va precisamente a mostrarnos, a revelarnos cosas que no sabemos, que quizás no entendemos, que son esos principios espirituales. Y dice, responderá, versículo 6, y con su poder le dará grandes victorias. ¿Ok? Estamos hablando de un rey que de alguna manera el rey está ampliando el territorio, está defendiendo el territorio. ¿Qué es lo que hace un rey en aquellos tiempos? Defendía el territorio, pero también ampliaba el territorio a través de las conquistas. Hablando del rey David, fue un rey guerrero, fue un rey político, guerrero totalmente. Es por eso que están esperando a un rey como David, un rey guerrero político, en el judaísmo. Pero yo quiero decirte que ya después vino su hijo Salomón, que fue un rey pacífico, entre comillas, aunque hay muchas cosas que se desconocen, que no se hablan de David detrás de de Salomón, precisamente de David y Salomón detrás de bambalinas. De hecho, en la biblioteca hay un libro hablando acerca de David y Salomón históricamente, muchas cosas que se desconocen. Bueno,
Sigo hablando entonces, que Dios te dé victorias. Entonces está hablando de eso y pues nosotros también podemos orar y desear a las personas que Dios le dé la victoria en situaciones que está viviendo, que tenga esa victoria, que pueda salir adelante como un campeón. Dentro de esta oración nos está mostrando deseos que nosotros podemos también externar a su cónyuge, a los hijos, a las personas con las que estamos orando. Podemos rogarle, Padre, dale la victoria, el triunfo a mi hermano, a mi hermana, a fulano de tal. Es un buen motivo de rogar, de interceder, como lo hicieron por el rey. Sigo leyendo, versículo 7. Estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, en sus caballos. Dice, pero nosotros confiamos en el nombre del Adonai, nuestro Dios. Y aquí hay alguna cuestión que creo que es importante, la confianza. ¿En dónde tengo mi confianza? ¿En dónde tengo puesta mi confianza? Y hemos pasado todo un año 2020 bastante difícil, pero ¿en qué hemos puesto nuestra confianza? ¿En Dios o en un trabajo o en un negocio? Lamentablemente muchas personas perdieron sus trabajos, cerraron sus negocios y empresas muy grandes también, que trajo una devastación económica a nivel mundial muy fuerte, que todavía en este año todavía no se recupera, como que aquí en México, hablando de México, se empiezan a recuperar, ya empiezan a abrir más los comercios, los hoteles, en fin, ya se empiezan a normalizar las cosas. Sin embargo, la economía fue devastada en muchos países. Ahora, ¿en qué hemos puesto nuestra confianza? ¿Sí? De veras que yo estoy impresionado porque el Eterno, mi Padre Eterno, en el 2020 de una manera sorprendente me sostuvo en medio de todo ese caos, en medio de toda esa confusión que había, en medio de ese dolor de muchas personas que lamentablemente perdieron seres queridos, en medio de toda esa cuestión de crisis, vamos a decirlo así, el Eterno, mi Padre, me sostuvo y pude salir adelante por su ayuda, por su bendición. Y este año lo sigue haciendo, pero mi confianza está en Él. Ahora sí que en su nombre. Yo creo, ¿cuál es su nombre? Pues no sé, la verdad, no sé cuál es el nombre, pero aquí me encanta lo que dice. Muchos confían en carros de guerra, en los caballos, caballos tremendos, dice, pero aquí viene, dice, pero nosotros confiamos en el nombre de Adonai nuestro Dios, en el nombre. Por eso yo siempre, Padre, yo oro en tu nombre, Padre, por amor a tu nombre, esto y esto, te ruego, por favor. Siempre lo hago así. Y aquí bien podemos conectar Primera de Samuel 17, 45 al 47, precisamente recordando la hazaña que el relato bíblico nos muestra de David y Goliat. Vamos a tomarlo así como viene ahí, en Primera de Samuel 17, 45 al 47. Y de acuerdo a este relato, dice que había un Goliat, un hombre gigante, un jovencito de 16 años, muy apuesto, muy guapo, pero delgadito, un adolescente de 16 años, diestro con la onda, era un hombre de campo, un joven de campo, peleando con un guerrero gigante. Y algo que dice ahí el relato de Primera de Samuel 17, 45 al 17, dice, tú vienes con armas, tú vienes con todo lo que es un guerrero, dice, pero yo vengo a ti en contra en el nombre de Adonai de los ejércitos. ¿Sí? Yo vengo en el nombre. Y el decir venir en el nombre es como si Dios mismo, ahora sí que tú estás representando a Dios. Cuando dices yo vengo en el nombre de Adonai, significa que estás representando a Dios en ese momento ahí. ¿Sí? Cuando tú vas a ir a una situación a resolver y dices, pues bueno, pues voy en el nombre de Adonai de los ejércitos, significa, al decir esa palabra, significa que Adonai va a estar en ese momento, cuando estés resolviendo la situación, que tú vas a estar representando a Adonai y que vas a hacer las cosas de acuerdo a Adonai, ¿ok? De acuerdo a los principios de las Escrituras, los principios espirituales. Eso es lo que significa. También significa
que vas a hacer las cosas de acuerdo a la estrategia que Adonai tiene, porque sus pensamientos son más altos que los nuestros, sus caminos son más altos que los nuestros. Entonces, aquí es interesante cuando dice, pero nosotros confiamos en el nombre de Adonai, nuestro Dios. Eso es lo que tú y yo debemos confiar. Nosotros confiamos en el nombre de Adonai, nuestro Dios, por amor a su nombre. En su nombre oramos. Bien, dice ahí para terminar este salmo hoy, dice, ellos son vencidos y caen, pero nosotros nos ergimos y de pie permanecemos. Es decir, en medio de tantas situaciones difíciles, mis amados, y este es el resultado de confiar en el nombre de Dios, porque está diciendo, nosotros no confiamos en las habilidades, como hablan de los carros de guerra, en los caballos, en los corceles, en aquellos tiempos era, lo máximo. Pero hoy no confiamos, hablando ya de nuestros tiempos, no confiamos en nuestras habilidades, no confiamos que tenemos dinero o no confiamos que tenemos propiedades, no confiamos en cosas materiales. Confiamos en el nombre bendito de nuestro Padre. Y esto trae como consecuencia el siguiente versículo. Dice, ellos son vencidos y caen. ¿Quiénes? Los que no confían en el nombre de nuestro Padre eterno. Ellos son vencidos y caen. Si todo este año que ha pasado del 2020, vamos casi más de, ahora sí que 3/4 del año 2021, mucha gente ha caído, otros se sostienen, pero ¿quiénes? Los que confiamos en Dios. No es por nuestras propias fuerzas, no es por nuestras propias habilidades, es porque Dios nos sostiene, porque hemos confiado en Él. Y ahí viene esa palabra, confianza, ahí viene esa palabra que es fe. Entonces, ¿qué es lo que nos va a sostener? La fe, la fe. El justo por la fe vivirá. El sádic por la fe vivirá. Emuná, la emuná abre un campo muy amplio de lo que es esa emuná, lo que significa. Y dice, nosotros nos mantenemos ergidos, y dice, y permanecemos. La fe es la que nos va a mantener derechitos, ergidos, en posición de defendernos, que si nos quieren atacar, estamos listos para defendernos, ¿ok? Y dice, permanecemos. Una de las cosas importantes es la permanencia. Hay mucha gente que comienza pero no termina. Deja las cosas a medias. La permanencia es importante. El Salmo aquí nos está diciendo, la fe no tan solo te va a mantener ergido, te va a mantener firme ante las acechanzas de los espíritus de maldad, ante las acechanzas de las personas que quieran hacernos daño. Y como dice Santiago, mantente firme y los espíritus de maldad van a huir. ¿Qué es lo que nos mantiene firme? Es la fe, el creer, ¿sí? El creerle a Dios. Pero también nos mantiene firme, esa fe significa obediencia. ¿Obediencia a qué? A practicar justicia y bondad con un corazón humilde. Si yo me mantengo en medio de una circunstancia difícil, me mantengo practicando justicia y bondad en medio de situaciones difíciles, tarde o temprano los espíritus de maldad se van a retirar. Tarde o temprano las personas que quieren hacernos daño se van a retirar. ¿Por qué? Porque nos ven que estamos firmes, ergidos, listos para seguir adelante y permanecer. ¿Ok? Bien, como también podemos conectar a primera de Samuel 17, 48 al 51. Y hablando de David, se mantuvo firme, ergido, venció a un Goliat, venció algo imposible, hablando humanamente. O sea, ¿cómo va a ser posible que un jovencito, de acuerdo al relato que nos muestra Samuel, un jovencito de 16 años vence a un guerrero con experiencia, con armas pesadas y todo, y lo vence un muchachito? ¿Sí? Oye, eso como que no cabe, sí. Muchas cosas. ¿Qué es lo que nos está transmitiendo el relato bíblico de Samuel, de 1 Samuel 17? Que nos está diciendo que cuando nosotros confiamos en el nombre bendito de nuestro Padre, ¿sí? Podemos hacer muchas cosas en su nombre.
Y son cosas que a nuestra mente humana dice, caray, ¿cómo es posible? Sí es posible. Siempre y cuando nosotros creemos en el nombre de Dios, su Espíritu se pone sobre nosotros. ¿Qué pasó con David? El Espíritu de Dios vino sobre David y David pudo hacer, eso se llama unción. Unción, ¿ok? Vino la unción de Dios, que es el poder, que en el griego le llaman dunamis, y vino ese poder sobre David y pudo hacer algo que humanamente no se puede hacer. Y yo quiero decirte que cuando nosotros confiamos en Dios, que eso es fe, nos mantenemos practicando justicia y bondad con un corazón humilde, que eso encierra todo, ahora sí que prácticamente la esencia de los mandamientos. Entonces, ahora sí que esto nos muestra que el justo vive por la fe y que Dios va a hacer maravillas a través de ese justo porque pone su espíritu sobre esa persona y va a hacer cosas. Ahora sí que sobrenaturales. Y que la mente dice, caray, ¿cómo fue eso? ¿Cómo pudo suceder? Solo Dios lo pudo haber hecho. Y bueno, vamos a seguir hablando. Y por eso David, cuando vemos 1 Samuel 17, 48 al 51, vemos que David, después de esa batalla, una batalla dispareja, una batalla donde Dios respaldó a su ungido, que este es David, pudo ganar la batalla y se mantuvo erguido. No estuvo tirado, derrotado, sino se mantuvo erguido porque Dios actuó. Y termino versículo 9 de este capítulo 20 y dice, concede a Adonai la victoria al rey, ¿sí? Respóndenos cuando te llamemos. Entonces, de alguna manera, nosotros estamos viendo y podemos ver el Salmo 145, 18. Estoy buscándolo a ver qué es lo que dice el Salmo 145, 18. Y dice de esta manera, Adonai está cerca de quienes lo invocan en verdad. Es decir, que algunos los invocan de mentira, ¿verdad? Pero los que invocan de verdad significa de corazón, con un corazón sincero. Entonces Adonai dice, el Señor está cerca de quienes lo invocan y lo invocan de verdad. Y terminando este Salmo 29, dice, concede a Adonai la victoria al rey. Y esta es una manera de orar cuando ores por alguien. Padre, concédele la victoria a mi hermano, a mi hermana, a mi cónyuge, qué sé yo. Y dice, respóndenos cuando te llamemos. Y esta es una de las cosas que nosotros debemos confiar, como dice el libro de Hebreos capítulo 11, hablando de la fe, que también la fe es poder clamar a Dios y creer que Él nos oye y que nos responde. Entonces, mis amados, este es el Salmo 20, de veras que tiene muchos principios espirituales y muchas cosas que debemos tomar en cuenta para tener esa victoria ahora sí que en nuestro Padre, que esa unción esté sobre nosotros para que podamos hacer cosas que quizás dices solamente Dios lo pudo haber hecho. Esos son los milagros, esas son las cosas que Dios hace a través de los sádic, de las personas que han hecho pacto, que caminan en justicia y bondad con Él, y pues bueno, que caminamos en paz con nuestro Padre. Esta es el Salmo 20 que hoy terminamos, este sábado 17 de abril de 2021. Y pues bueno, hasta aquí llegamos.